Imagina vivir en un mundo donde todo ser vivo es tratado con respeto, donde los animales no son objetos, sino son vidas que sienten, que sufren y que esperan algo tan básico como no ser dañados. Como decía San Francisco de Asís, todas las criaturas son obras de Dios y merecen respeto y cuidado. Sin embargo, nuestra realidad está muy lejos de este ideal. Muy buenas tardes, profesora Gabriela. Me presento, soy Ingrid, y en esta oportunidad voy a presentarle mi reflexión jurídica y filosófica sobre la protección y el bienestar animal, a partir de todo lo que pude investigar y todo lo que pude ver. Hoy no solo hablaré de las normas o las leyes, sino que hablaré del dolor, del abandono y de una pregunta que resulta algo incómoda, pero es necesaria. ¿Realmente protegemos a los animales o solamente intentamos aliviar nuestra propia conciencia y culpabilidad como sociedad? Bueno, en un primer momento la problemática que identifiqué parecía ser algo simple, y era el abandono animal. Sin embargo, a partir de la visita realizada y del análisis posterior, comprendí que la problemática era mucho más profunda, ya que no se trataba solamente del abandono, sino se trataba del maltrato, del daño físico, del daño emocional y de una sobrepoblación de animales en situación de calle que hasta el día de hoy no ha sido realmente resuelta. Entonces estaremos más bien frente a una problemática estructural que persiste y que hasta el día de hoy es normalizado por toda la sociedad. Bueno, a partir de ello y ya habiendo delimitado el contexto concreto, entonces el grupo beneficiario en mi caso se ubicaría en el distrito de San Sebastián en Cusco, específicamente en el refugio transitorio de animales de la señora Isabel, el cual trabaja con ayuda de la organización Perú sin Crueldad Animal. Por ello entonces el grupo beneficiario como tal estaría conformado por animales domésticos en situación de abandono y maltrato. Bueno, en este caso personalmente considero que estos animales no son simplemente beneficiarios, más bien vendrían a ser víctimas silenciosas de un sistema que durante años simplemente los ha tratado como objetos. Ahora bien, para comprender el enfoque jurídico es necesario partir de la base del biocentrismo. El biocentrismo en este caso vendría a ser una corriente que sostiene que toda forma de vida posee un valor intrínseco, y cuando hablamos de un valor intrínseco nos referimos a un valor propio, que no depende de la utilidad que éste tenga para otros. Es decir, un animal vale por lo que es, no por lo que nos pueda dar. Esto se opone totalmente con el antropocentrismo, el cual colocaba al humano como el centro de todo. Entonces, desde el biocentrismo se reconoce que los animales sienten, tienen intereses propios y merecen consideración moral. Y esta idea ha sido desarrollada por autores como Tom Regan, quien sostenía que los animales son sujetos de una vida, es decir, que son seres con experiencias, con emociones y con valores propios. Asimismo, tenemos a Peter Singer, el cual planteaba que lo importante no es si los animales pueden razonar, sino si pueden sufrir. Y efectivamente, los animales sí pueden sufrir, entonces la pregunta es inevitable. Entonces, ¿cómo entonces se justifica el maltrato? En el caso del Perú, esta problemática se encuentra regulada recientemente en la Ley 3047, la cual fue promulgada en el año 2016 y que es conocida como la Ley de Protección y Bienestar Animal. Entonces, esto significa que el Perú reconoce formalmente la protección animal más de 60 años después que otros países, como por ejemplo Argentina, que desde 1954 ya sancionaba penalmente el maltrato animal. Entonces, antes del 2016 en el Perú, los animales eran considerados jurídicamente como objetos muebles, como cualquier mesa, como cualquier silla, en sí decir objetos que no sienten. Si bien la ley actual sí busca proteger su bienestar y su finalidad según su propio contenido también se vincula con la protección de la sociedad y la convivencia social, entonces aquí surge una crítica muy importante. Entonces en muchos casos el animal no es protegido como tal, no es protegido por lo que es, sino por cómo su maltrato nos afecta a nosotros los seres humanos. Es decir, seguimos bajo la lógica del biocentrismo, donde el ser humano sigue siendo el centro del universo. Y eso fue lo que ocurre desde años pasados hasta el día de hoy, donde el ser humano sigue considerándose como el centro de todo, el centro del universo, y no le importa que afecte a los demás seres. Comparamos la situación actual del Perú con la de otros países. Tenemos que esa diferencia no solo se hacen evidentes, sino que se vuelven incluso imposibles de ignorar, ya que, por ejemplo, en Argentina el maltrato animal es sancionado penalmente, como ya mencioné, desde 1954, mediante la ley 14346, lo cual demuestra que desde hace más de medio siglo atrás ya se reconocía que el causar el sufrimiento a un animal no es una simple falta, sino es una conducta reprochable jurídicamente. Otro ejemplo, por ejemplo, es España, donde la evolución ha sido un poco más significativa en este caso, ya que con la reforma del Código Penal en el 2015 se eliminaron exigencias restrictivas como por ejemplo el ensañamiento, y se reconoció el sufrimiento psicológico de los animales y se agravaron las penas con ello, cuando existen por ejemplo su muerte o en circunstancias especialmente graves. Esto implica un avance hacia una comprensión mucho más completa del daño, no solo física, sino que también habla del emocional. También tenemos a Puerto Rico, donde el abandono animal puede constituirse en un delito grave, inclusive por negligencia, lo que evidencia la política jurídica orientada a la prevención y no solo a la sanción posterior. En cambio, en el Perú, ¿qué tenemos? Tenemos la regulación que está llegando recién en el año 2016. Llegamos en sí tarde y llegamos de forma limitada.
Si bien la ley reconoce el bienestar animal, en la práctica su aplicación social es débil. Las sanciones muchas veces resultan insuficientes y sobre todo persiste una visión donde el animal sigue siendo protegido en función de su relación con el ser humano y no por su valor propio. Es decir, seguimos en una lógica donde el centro no es la vida, sino el impacto social que nos genera a nosotros. Entonces, una pregunta se vuelve inevitable entonces con ello. Si el dolor es el mismo en cualquier parte del mundo, porque así es, entonces el sufrimiento no distingue fronteras. Entonces, ¿por qué entonces la protección jurídica sí lo hace? Como mencioné en un caso en específico, tenemos que existe un caso en el Perú que evidenció claramente estas fallas. Y ese fue el caso de Rum Rum. Rum Rum era un zorro andino que fue criado como si fuera un perro doméstico. Y al descubrirse su verdadera identidad, su especie, las autoridades intervinieron y lo trasladaron a un centro, por así decir, especializado. Sin embargo, podríamos mencionar que el proceso estuvo marcado por falta de planificación, una gran presión mediática y decisiones que fueron apresuradas. Rum Rum ya estaba adaptado a un entorno humano y su traslado generó cuestionamientos sobre si realmente se priorizó su bienestar. Este caso evidenció tres cosas principales. Uno fue la falta de educación sobre la fauna silvestre, dos fue la debilidad institucional y tres fue una reacción tardía del Estado. Rum Rum no fue un caso aislado, sino fue el reflejo de un sistema que aún no sabe diferenciar entre lo que es proteger y lo que es reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Bueno, desde la filosofía, esta problemática no es reciente ni superficial. Es en realidad una herida muy antigua que hemos estado aprendiendo a ignorar, por así decir. Ya que, por ejemplo, en la Edad Media, San Francisco de Asís rompía con la lógica dominante de su tiempo al llamar hermanos a los animales, reconociendo en ellos no objetos, sino criaturas dignas de amor, respeto y cuidado. Su visión no era ingenua, era profundamente revolucionaria. Y era entender que no estamos por encima de la vida, sino que somos parte de ella. Siglos después, tenemos, por ejemplo, a Immanuel Kant, quien introduce una idea distinta, pero reveladora a su vez, que era que el maltrato animal no es incorrecto por el animal en sí, sino porque al hacerlo el ser humano se degrada moralmente. Es decir, incluso cuando el animal no era reconocido como sujeto, ya se reconocía que la crueldad hacia él destruye algo esencial en nuestra propia humanidad. Sin embargo, esta visión se queda un poco corta, quizás con pensadores contemporáneos como Tom Regan, Peter Singer, quienes dan un paso más allá, ya que sostienen que los animales no importan por cómo nos benefician, sino porque tienen valor en sí mismos. Ya, bueno, para finalizar, me gustaría hacer mención a una película que pude ver, que es la película de Mosley, la cual considero me llevó a reflexionar sobre cómo los animales son tratados por la sociedad en la que vivimos, ya que, por ejemplo, en esta película se muestra a un tipo de especie de animales que pueden pensar, que pueden sentir, que incluso pueden hablar, pero aún así son esclavizados por la raza humana. La historia personalmente me pareció muy dura, ya que demuestra algo que ya sabía, que era el problema nunca fue que los animales no pudieran expresarse, sino que el problema era de que nunca quisimos escucharlo realmente, porque la película Mosley no solo lucha por su libertad, sino lucha por su dignidad. Y eso me lleva a cuestionarme, entonces, ¿cuántos seres hoy en día viven solo para ser utilizados para nosotros? Y si ampliamos mucho más nuestra mirada, encontramos una realidad incluso más dura, ya que no solo existen animales domésticos abandonados, sino que también existen animales a los cuales yo denomino que son animales que solo nacen para ser utilizados. Estos animales serían los animales de consumo, los cuales son las vacas, los cerdos, las aves, que muchos de ellos literalmente son criados en condiciones en las cuales nunca podrán ver la luz del sol, que simplemente sirven para reproducirse y para morir. Y aquí considero de que aunque la ley de repente mejore su trato hacia ellos, mejorando sus condiciones de vida, dudo mucho de que deje su comodidad por el beneficio de otros seres, ya que se benefician mucho de estos animales, digamos en el sentido de que consumen su carne, por así decir, un ejemplo. Y eso me lleva a cuestionar el sistema, y no solo me lleva incluso a una reflexión más incómoda, que el problema no es solamente legal, sino que es profundamente ético. Hoy sabemos que los animales sienten, sabemos que sufren, sabemos que pueden ser incluso víctimas de actos muy crueles por parte del ser humano. Entonces, la pregunta ya no es jurídica, sino que es moral. Entonces, ¿es justo que el sistema los proteja tarde? ¿Es justo que el sistema los proteja por partes? Que decida a quiénes proteger, a quiénes no, quiénes merecen su protección. Por ejemplo, protege a los animales domésticos, a los silvestres, pero estos animales a los que personalmente considero animales de beneficio del ser humano, animales de consumo, no los protege. Simplemente, como dije, lo único que de repente hará será regular la forma en la que son criados, más, como dije, dudo, regulen la manera en cómo son utilizados. Entonces, ¿es correcto que el derecho hoy los vea como medios para su propio beneficio?
El valor jurídico protegido en sí considero que no debería ser solo la paz social, sino que debería ser la vida misma, en todas sus formas. Porque al final la forma en la como tratamos a los animales dice más de nosotros, de ellos mismos. Como nos recuerda San Francisco de Asís, no basta solo con amar a los animales, sino que debemos respetar su derecho a vivir. Y quizás ese es un cambio que aún nos falta y dudo que suceda en estos siglos. Probablemente puede que suceda en siglos futuros, la verdad. Bueno, para la realización de esta actividad, lo primero que hice fue definir el enfoque de mi trabajo, ya que existían dos opciones propuestas. La primera eran grupos vulnerables humanos y el segundo era la protección animal. Entonces decidí inclinarme personalmente por la protección animal, motivada principalmente no solo por un interés académico, sino también por una inquietud personal frente a esta problemática que muchas veces se ve, pero que solemos evitar profundizar. Y a partir de ello, y gracias a los contactos que brindó la docente, junto con mi compañera Rosita, iniciamos la búsqueda de un lugar donde pudiéramos realizar nuestra visita. Bueno, intentamos contactar a dos en sí, pero uno de ellos fue con el que finalmente logramos coordinar, que era el refugio de la señora Isabel, cuyo número, como ya mencioné, fue proporcionado por la docente. Recuerdo que le escribí en la noche del sábado para consultarle si podíamos asistir al lugar, y luego el mismo sábado logramos comunicarnos con ella. Bueno, me respondió y fue sinceramente muy amable desde el inicio, y pues efectivamente nos confirmó que sí podíamos ir a visitarla. Así que acordamos ese mismo día visitarla el día martes 28 alrededor de las 2 de la tarde. Y también coordinamos y también pues le solicité qué cosas podríamos llevar para apoyar. Paralelamente, también mi compañera intentó comunicarse con otro centro y también en su momento se confirmó su disponibilidad, ya que nuestro plan inicial era ir a dos lugares para apoyar. Cada una iba a ir a un centro, pero nos íbamos a acompañar mutuamente para apoyarnos, grabar, ayudar y en sí ayudar bastante a lo que era el ayudar a los animales. Sin embargo, por poco tiempo, eso no se pudo concretar. Bueno, entonces con mi compañera organizamos todo para el día martes. Habíamos quedado en reunirnos en la mañana, ya que también ese día teníamos otro trabajo para realizar del mismo curso. Finalmente, alrededor, pues después de terminar nuestras cosas pendientes, alrededor de las 11 de la mañana, desde la universidad, partimos rumbo a comprar las cosas que nos habían pedido. Antes de ir al refugio, entonces decidimos comprar lo necesario. La señora Isabel nos había indicado que tenía aproximadamente 7 perritos, 6 gatitos y un conejito, y que podíamos llevar cosas como hígado, patitas de pollo o croquetas. Incluso nos sugirió que con 2 o 3 kilitos ya era suficiente, incluso que ya estaba agradecida. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo primero que hicimos fue pensar a dónde íbamos a ir a comprar estas cosas. Entonces, en un primer momento, personalmente pensé en ir al mercado, ya que considero que en el mercado generalmente se suele vender ese tipo de menudencias, hígados de pollo, patitas, entre otras cosas. Pero mi compañera Rosita me sugirió mejor ir a Macro, ya que en allí podíamos encontrar productos en mayor cantidad y a un mayor precio y a una mayor calidad. Entonces, por eso decidimos ir a Macro. Ahí recorrimos literalmente todo el lugar buscando qué comprar. Si bien ya sabíamos que íbamos a comprar entre hígado o patitas, en un inicio pensábamos primero, nuestra idea principal era conseguir las patitas de pollo, pero lamentablemente no las encontramos. Entonces, por eso, antes de decidir que si no había o había, procedí a preguntarle a un chico que estaba ahí ordenando las cosas. Entonces le procedí a preguntar si vendían patitas de pollo y me dijo que sí, pero ahí volteé a ver en la zona de los refrigeradoras que estaba al fondo y pues no había nada y me dijo de que sí vendían, pero que probablemente iba a salir alrededor de la tarde o que recién le iban a poner. Entonces, como ya pues habíamos quedado en ir a las 2 de la tarde, lo único que hicimos fue encontrar el hígado. Entonces compramos el hígado que estaba allí y compramos aproximadamente entre las dos un total de 5 kilos. Y aparte de eso también nos preguntamos qué cosas más llevar y a pesar de que no nos había solicitado cosas de limpieza, decidimos comprar algunos productos de limpieza como Poet, Ace y llevamos cada uno para el refugio. Para aquel momento, como ya dije, ya teníamos confirmada la visita al refugio de la señora Isabel, pero el otro centro no respondía. Entonces, como ya se nos acababa la hora acordada, que como ya se acercaba la hora de las 2 de la tarde, decidimos ir solo a ese refugio, al refugio de la señora Isabel. Antes de ir incluso al refugio, ya era alrededor de las 1 de la tarde, paramos a almorzar cerca a Macro, porque teníamos hambre. Era, como dije, alrededor de las 1, nos dirigimos a un lugar cercano de ahí, literalmente al frente de Macro, había una cevichería, entonces decidimos comer allí. Y después de comer, decidimos ir rumbo a la casa de la señora Isabel. Y ahí fue donde empezó uno de los momentos más complicados, creo que considero que fue la visita, ya que para aquel momento mi compañera tenía problemas con su celular, entonces no podía realizar llamadas y no tenía internet. Y por otro lado, yo me estaba quedando sin batería, literalmente para aquel momento de las 1:40, 1:20, estaba literalmente con 10% de batería. Y poco a poco ya se estaba acabando mi batería. Entonces lo único que sabíamos era la dirección, que era en calle Constructores, en San Jerónimo, pero no nos ubicábamos exactamente en qué casa. Con el mapa que me había enviado antes la señora Isabel intentamos llegar caminando, y sí llegamos porque se encontraba relativamente cerca a Macro, pero fue muy cansado llevar los 5 kilos, la verdad, de hígado, y aparte yo estaba cargando las bolsitas de AC y los Poet en mi mochila, entonces estaba un poco complicado para caminar porque era una distancia un poquito considerable, un poquito larga, la verdad. Entonces, para aquel momento, cuando habíamos llegado a la zona que apuntaba justo el Google Maps, o sea, la zona que decía que ya llegamos, yo ya estaba con 1% de batería. Así que, desesperadamente, procedí a llamar a la señora Isabel para que me confirmara en qué casa era y si también ella se encontraba, a pesar de que sí habíamos coordinado la hora. Para aquel momento, le había escrito si se encontraba en casa, no me había contestado. Entonces, como yo me quedaba sin batería, procedí a llamarla desesperadamente. Sí, felizmente, sí me contestó. Pero nos dijo que por el momento no se encontraba en su casa.
Sin embargo, nos indicó cuál era su casa y procedí a enviarle una foto rápida de si era esa su casa para que me confirmara, porque ella estaba literalmente muriendo en mi celular, entonces no quería equivocarme. Y bueno, nos dijo que sí era y nos dijo que tocáramos el timbre, que a pesar de que ella no estaba, estaban sus padres y su hija, y que estaba ahí y que nos iba a atender. Justo después, ahí en medio de la conversación, se apagó mi celular totalmente, murió. Entonces, con miedo de habernos equivocado de casa, tocamos así con temor el timbre y nos abrieron. Nos recibieron los padres de la señora Isabel, muy amables la verdad, y nos hicieron pasar. Y ahí vino una de las sorpresas más grandes de toda mi travesía, ya que dentro de la casa estaba Ángela. Y bueno, Ángela es mi compañera de universidad y también es mi amiga. Y bueno, yo sí sabía que ayudaba a los animalitos, pero no sabía que ese era en su hogar. Entonces eso hizo que todo se sintiera mucho más cercano y cómodo, la verdad. Esa era una de las preocupaciones que tenía cuando fuimos a la casa de la señora Isabela, porque de alguna otra manera sentía que iba a ser un poco incómodo, pero al ver a Ángela me sentí inmediatamente más cómoda y hizo más cercano el lugar. Entonces luego de saludarnos y del asombro, le entregamos las cosas que habíamos llevado y pasamos al patio para ver a los animalitos. Había dentro de la casa, porque entramos a una sala, habían dos perritos chiquititos. Y fue curioso porque ni bien entramos, nos sentamos en un sofá antes de que Ángela viniera, porque todavía estábamos con los papás de la señora Isabel. Uno de los perritos ladraba, pero con miedo, o sea, ladraba y se ocultaba detrás del sofá, pero seguía ladrando, pero fue muy curioso. Y ya bueno, Ángela nos hizo pasar al patio donde se encontraban los perritos más grandes, y dentro también habían gatitos y conejitos. En este caso, dentro encontramos un total de, si no mal recuerdo, 4 perritos. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, un perrito muy grande, un poquito viejito, que era Ángel, que tenía una de sus patitas heridas a causa de una operación y caminaba en 3 patitas. Ese era muy amigable, a pesar de que era grande y parecía imponente, era muy amigable, la verdad. Ángel ya estaba viejito. Luego, también había otra perrita que sí estaba un poco más territorial, por así decir, que era Morocha. Bueno, Morocha era una perrita que era muy joven, según lo que contaba Ángela, pero sí era muy territorial. O sea, al inicio, cuando llegamos al patio, no se nos quiso acercar, la verdad. Estaba en una esquinita, pero sí nos ladraba y no quería que nos acerquemos. Pero ya después con la comida todo cambió. Y también estaba Mía. Mía era una perrita medianita, la verdad, que sí ladraba, sí se acercaba. Era muy agradable, pero sí era muy, o sea, ladraba mucho, la verdad. Pero no era territorial como Morocha. Y también estaba un tercer perrito que se llamaba Bolt. Bolt era un perrito que ni bien entramos, fue muy amigable. Literalmente se nos acercó, quería que lo acariciemos. Era un perrito muy bonito, creo que de la raza Chivaria, algo así. Bueno, era muy amable ese perrito. Y bueno, cuando llegamos le entregamos a Ángela lo que era las cosas que habíamos traído, entre ellas se encontraban los hígados y le preguntamos si le podíamos ayudar a cocinar, pero nos dijo que ya habían preparado la comida, así que nos pidió apoyo para servirla. Y también intentamos darle, junto con Ángela y Rosita, nos dijo que le diéramos los hígados en trocitos. Entonces procedimos a darle en trocitos a los perritos y algunos comían, algunos no. Entonces, como estaban congelados literalmente el hígado, procedimos a ponerlo primero en la olla de comida que había preparado Ángela, pero no se descongeló. Ante ello, Rosita le dijo o sea, Rosita preguntó si lo podía cortar porque era más fácil para que se descongelara y Ángela le dijo que sí, entonces Rosita procedió a cortar el hígado en trocitos para mezclarlo junto con la comida. Entonces, de una vez que Rosita terminó de cortar, procedimos a mezclarla con la sopa y una vez que ya estaba mezclado con la sopa ya era pues más fácil para que los animalitos comieran y empezamos a servir. En un inicio empezamos sirviendo a los perritos más grandes, o sea, a los perritos que estaban en el patio. Ya que en un inicio en el patio habían, como eran 4 perritos, algunos más grandes, especialmente Morocha y Ángel, eran más grandes que Bolt y Mía. Entonces, eran un poquito más territoriales, especialmente Morocha. Entonces, lo que hicimos fue servirles sus comidas de manera separada. Darles por separado para que evitáramos peleas. Entonces, lo curioso fue ni bien le terminamos de dar la comida, se lo devoraron todo, no dejaron nada en sus platitos. Después de alimentamos a los gatitos dentro de la casa, ya que pues, no podían estar con los perros. Incluso había un gatito que estaba dentro de la casa, no estaba en el patio, que estaba en un proceso de adaptación y por eso aún no estaba saliendo. Le dimos los gatitos por aparte dentro de la casa y también les dimos de comer a los 2 perritos que estaban también dentro, que eran un poco más tímidos. Fue gracioso porque algunos no querían comer si no los mirabas, incluso nos tenían un poquito de miedo. Entonces Ángela bromeaba diciendo que era muy quisquilloso. Luego de ello le dijimos a Ángela en qué le podíamos ayudar y nos dijo que podríamos lavar los platos. Entonces procedimos a lavar los platos mientras ella alimentaba a un perrito más que tenía arriba en un cuarto, ya que estaba creo enfermito. Entonces le fue a dar de comer mientras Rosita y yo lavamos los platos. Y luego cuando volvió Ángela, ya habíamos terminado de lavar los platos, nos propuso sacar a pasear a los perritos. Obviamente aceptamos. Entonces en ese caso sacamos a los 2 perritos de adentro y bueno, yo saqué a Bolt, que la verdad era un perrito muy energético, ya que apenas salimos intentó pelear con otro perro, pero logramos controlarlo. Durante todo el paseo fue muy activo, incluso un poco bravucón, por así decirlo, ya que me hizo recordar un poco al perrito que yo tenía, que hacía lo mismo, que era salir y pelearse con los perritos más grandes porque sabía que tenía alguien que lo protegiera. Entonces en un inicio Bolt sí se peleó con un perrito, pero después ya no, intentamos ante todo que no pelee porque había perritos un poquito más grandes que sí daban miedo de que algo le hicieran a Bolt. Entonces fue muy divertido el paseo. Mientras paseábamos, Ángela pues nos contaba la historia de varios de los animalitos. Por ejemplo, había muchos que habían sido abandonados, otros que habían sido devueltos después de ser adoptados. Por ejemplo, esa era Mía, lo cual les había generado traumas, por así decir, y eso me impactó bastante.
Al regresar ya a la casa conversamos un poco más. Le pregunté, porque durante el paseo nos explicó que ellas realizaban tipo de contrato de adopción. Entonces, ni bien llegamos a la casa, nos ofrecieron un vasito de gaseosa y le procedí a preguntar cómo funcionaban las adopciones. Y pues me explicó que ellos realizaban algunos tipos de contratos donde habían datos básicos, eran de las personas porque querían adoptar, por ejemplo, en caso de que algo les ocurriera, a quién podría dejar al animalito. También había en situación de dónde se iba a quedar el animalito. Tenían que estar en contacto, por ejemplo, con ellos de cierto tiempo. O sea, ellos no dejaban al animalito, por así decir, después de adoptar, sino que también hacían un control de si estaba bien, de si estaba mal. Eso me parece muy interesante. También realizaban las esterilizaciones, las vacunas a los animalitos, sí o sí, después de entregarlos, antes de entregarlos se realizaba la esterilización, la vacuna, y en sí ellos buscaban lugares que fueran responsables. Como dije, me mostró un modelo de contrato de adopción, que el cual me pareció interesante, y también nos habló de algunos casos de maltrato animal muy fuerte, lo cual sinceramente me generó mucha ansiedad. Me hizo darme cuenta de lo duro que es este trabajo y de lo que enfrentan las personas que rescatan animales. Incluso antes de ello, cuando estábamos todavía en el patio, antes de dar de comer, logramos escuchar un poco a la señora Isabel, ya que no se encontraba en el lugar. Ella se había ido hacia Urubamba para realizar un caso de activismo y estaba yendo a defender a los perritos que estaban metidos en este problema que fue reciente acá en Cusco, del problema de la descuartización de una persona. Y creo que los perritos habían comido la carne de la persona descuartizada, entonces estaban pidiendo de que no se les matara a los animalitos. Luego ella nos comentaba de que había ido a protegerlos y en aquel momento estaba yendo a ver y a velar por estos animalitos. Y también pues Ángela nos comentó de que había un caso de abuso hacia un animalito de la manera en que no debería ser. Un abuso muy fuerte que se hizo hacia una perrita. Incluso nos comentaba que una señora que también se dedicaba a esto había ido personalmente a protegerla y que la perrita había quedado con traumas severos porque no dejaba que los hombres se la acercaran o que la quisieran tocar, les tenía una fobia terrible. Nos comentó que había un caso de un TikToker incluso que realizaba en vivos diciendo de que se les donara dinero para que realizara este caso de abuso y que ellos se encontraban en este momento buscando quién era la persona, dónde se encontraba y así. Todas las personas animalistas estaban buscándolo y que hasta ahora no lo encontraban. Entonces fue muy interesante lo que hablamos, fue muy preocupante, indignante y así, pero para aquel momento ya era alrededor de las 3:40, ya eran las 4 de la tarde. Y Ángela y mi compañera y Rosita tenían que ir a sus clases porque ya era tarde terminar de hablar. Tuvimos que partir, tuvimos que irnos y nos despedimos de todo. Fue la verdad una experiencia muy bonita, pero también fue muy fuerte emocionalmente. Y creo que lo que más me llevo de todo esto es la reflexión final, porque sales de ese lugar donde a pesar de las limitaciones, porque Ángela comentaba que era un poco complicado para ellos, ya que la comida se realizaba de acuerdo a donaciones y había temporadas donde no se realizaba mucho, entonces era un poco complicado para ellos, pero bueno, igual a ellos, porque sales de ese lugar donde a pesar de las limitaciones que tienen los animales, los perritos, los gatitos, el conejito, tienen un espacio, tienen comida, tienen cuidado, tienen cariño, y luego ves la realidad afuera. Y es que hay perritos en la calle que igual siguen abandonados, que pasan frío, hambre y sin protección, y te das cuenta de que esto no es algo excepcional, sino que es algo que es cotidiano. Y también me hizo cuestionar mucho el tema de la protección animal, porque sí, se habla de proteger a los animales, pero en la práctica solo se protege a algunos, a los domésticos, a los que generan afecto, pero no a todos. Y eso me parece contradictorio, porque no puedes decir que proteges a los animales si al mismo tiempo permites prácticas como corridas de toros o peleas de gallos. No puedes hablar de bienestar animal si solo eliges a cuáles proteger y a cuáles no. Es como si la protección fuera selectiva, y eso sinceramente me parece incoherente. A partir de esa experiencia siento personalmente que cambié mi forma de ver muchas cosas. Me gustaría quizás en un futuro poder involucrarme más, apoyar económicamente a este tipo de lugares, incluso participar más activamente, porque después de verlo de cerca ya no es algo que pueda simplemente ignorar.